Muy bien, viernes 6 de junio, aquí nuevamente con Itziar para grabar sobre la luna llena. ¿Cómo estás, Itziar? ¿Qué tal? Encantada como siempre, María, y ya echando de menos este encuentro. Este mes se me ha hecho como más largo, es como ¿cuándo nos toca? Es ¿Cuándo verdad, nos toca? es verdad, es verdad. Y bueno, aclarar que es 6 de junio, Mm, estamos grabando varios días antes porque está pasando de todo en el cielo. Los astrólogos estamos trabajando a cuatro manos sí. y por eso pueden, a ver, aclarar esto porque pueden ocurrir acontecimientos de los cuales no estamos al tanto. Pero me da la impresión, y esto lo discutíamos antes nosotras de empezar a grabar, me da la impresión a mí de que cuando los planetas hacen aspectos tan cercanos, ¿no? Tan aspectos de Ujú. tan poco orbe en el cielo, eso se traduce en acontecimientos en la Tierra, ¿no? Sobre todo cuando los aspectos son aspectos como la cuadratura, por ejemplo, ¿no? Que es un aspecto muy duro. Sí. Y también estamos en un mes en el que por ahora la energía está muy masculina, porque hay casi todos los planetas menos Urano, hasta que, bueno, Júpiter y Mercurio ingresen en Cáncer, y bueno, hoy también ingresó Venus, pero en la primera mitad, los primeros 10 días de este mes fueron, o la primera semana, muy masculinos, y la energía masculina, que es la de aire, la de fuego, tiende a desencadenar eventos porque es una energía que se manifiesta en el exterior, bueno, tiene esta condición de ser extrovertida. Me da la impresión de que por ahí va la cosa, pero bueno, te cedo la palabra. Bueno, no, no, a ver, estaba escuchándote porque estoy totalmente de acuerdo y además, fíjate, con la entrada de ya de Saturno, bueno, Neptuno en Aries en marzo, la entrada, primera entrada de Saturno, he dicho Neptuno en Aries en marzo, con la entrada de Saturno en Aries en mayo y Quirón en Aries y en esta luna llena que va a haber un aspecto importante con Eris que también está en Aries, pues ya no solo lo que decías de la energía masculina, es verdad que con la luna llena Júpiter y Mercurio ya están en Cáncer, así que aquí vamos a notar el cambio y el movimiento a través de esta luna llena. Creo que de pronto Júpiter, que está deseando descansar, como todas nosotras, ¿no? Alrededor de todo este ir y venir y trasiego de información y de comunicación y de noticias que vamos a ver realmente con un Mercurio que ya veníamos varias lunas diciendo que era un punto importante en las lunas llenas. Yo creo que sigue siendo importante en esta luna, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. No solo la energía masculina, sino la energía cardinal, porque fíjate que de pronto Júpiter y Mercurio con la luna llena van a estar en Cáncer y es verdad que hay una parte de lo masculino que pasa a femenino, pero seguimos dentro de la cardinalidad. Y Absolutamente. lo cardinal no espera a que los acontecimientos nos muevan. Eso es más de la energía fija, ¿no? Con la cardinalidad no esperamos, tomamos la iniciativa. Es verdad que desde lo femenino se toma una iniciativa más cuando toca o cuando percibimos que toca, pero sabemos de la reactividad también de Cáncer, ¿no? Así que, bueno, sí, sí, todo. Y luego esto también que decías, ¿no? La cantidad de aspectos que hay y luego cuando los aspectos son muy ajustados también, ¿no? Esto también. Se manifiestan con más fuerza. Yo soy de usar orbes pequeñas, pero la verdad es que la manifestación Sí. es más impresionante cuando los orbes son prácticamente exactos. Sí, sí. Ujú, ujú, Itziar, me gustaría que, ya que lo mencionaste, ujú, que comentaras un poquito. Primero creo que hablemos sobre Eris, ¿no? Porque no todo el mundo está al tanto de lo que Eris significa. Si no me equivoco, ujú. está en los últimos grados de Aries, ¿no es cierto? Sí, sí. Contanos un poquito, a ver, que yo sé que Eris es el enojo, he visto personas que han nacido con Eris en el ascendente que son personas confrontativas. Sí. Contame un poquito cómo lo interpretás, qué sabés, qué nos podés compartir acerca de Eris. Bueno, ya sabes que a mí me encanta echar mano de la mitología, ¿no? Que creo que siempre nos ayuda como a ir a un lugar simbólico más allá un poco de lo obvio, ¿no? Entonces es verdad que Eris
está vinculado, ¿no?, al conflicto, a las peleas y de alguna manera a dónde está un poco ese límite, ¿no?, de cómo manejar el conflicto. Pero fíjate que Eris es este arquetipo que en la mitología y en los cuentos nunca es invitado a la fiesta porque Eris no gusta, ¿no? Al final, ¿quién quiere invitar a una fiesta o a una celebración o a un evento de placer y de disfrute a esta parte peleona, discutidora, más fea, ¿no? Entonces es como la fea utilizando un poco esta terminología, es un arquetipo con una energía fea. Entonces, ¿quién quiere, ¿no?, en una fiesta de princesas, ¿no?, que haya que esté la fea? Bueno, pues entonces lo que suele ocurrir es que los cuentos y las mitologías lo que nos dicen es que cuando no aceptamos, no invitamos y no abrazamos este lado menos amable, más conflictivo, pues realmente esto nos pasa factura. Entonces Eris termina apareciendo en la fiesta en la que no fue invitada y nos dice, no, a mí no me podéis rechazar, ¿no? Yo soy una parte de la vida. Y Eris lo que hace es enfrentarnos con la necesidad de integrar, gestionar, aceptar y manejar el conflicto, no anularlo, no esconderlo. Y yo creo que ahí hay una clave o sea, muy interesante, así un poco a bote pronto, ¿no? Y una cosa también, fíjate, hablando de esto, porque fíjate que estamos hablando de todos los planetas en el signo de Aries, y Aries es esa energía a través de la cual también manifestamos el saber decir que no, el poner un límite, el enfrentar el conflicto, el pelear por lo que queremos, el luchar por lo que buscamos, deseamos o queremos, ¿no? Entonces hay como de repente algo acumulado ahí. Y fíjate que cuando estaba yo un poco preparando esta luna llena, María, he pensado cuántas veces nos hemos ido juntando y hablando, ¿no?, de que Saturno iba a entrar en Aries, Neptuno iba a entrar en Aries y otras veces que hemos estado hablando de Aries, en el segundo gran plano que se ha quedado Quirón en Aries, que junto a Eris en Aries también nos viene a decir este Quirón, a mostrarnos la herida, lo vulnerables que somos ante el conflicto, la herida que tenemos cuando tenemos que decir que no, pelear, luchar y de alguna manera conflictear, ¿no? O pelear o conquistar, ¿no? O sea, y en un momento en el que creo que sociológicamente ha tomado mucha importancia la herida y la vulnerabilidad con la masculinidad, en un intento de reconfigurar. O sea, yo creo que Quirón forma parte, ¿no? No solo la ideología woke, que ahora se llama, ¿no?, sino que los astros están mostrando que de alguna manera sí que hay que hacer un replanteamiento y una revisión de lo que es la masculinidad, pero tanto en hombres como en mujeres, en el sentido de volver a revisar qué hacemos, ¿no?, con esta energía, cuánto somos o no de agresivos. Fíjate que estamos ahora mismo en pleno conflictos internacionales por todos los sitios, esto está escalando. Entonces creo que a distintos niveles, colectivo, a nivel mundano, personal, a nivel de relaciones de pareja, a nivel de diálogo entre distintas personas, creo que estamos siendo permeadas y permeados por algo que tiene mucho que ver con el conflicto y cómo dirimir los conflictos. Me suena muchísimo lo que decís porque vivimos en este momento en una era en la que todo es corazoncitos y la foto, todos contentos, todos en pose, pero hay tanto enojo. ¿Vos Mm, te diste cuenta del nivel de agresividad, de enojo, de rabia, que mm, quizás siempre fue así, pero yo lo veo como mm. más exacerbado? Hay Sí, enojo y hay enojo desde que uno ve a la mujer del presidente de Francia empujándolo, desde la postura de los políticos que agreden, que se ha perdido esa cosa del hablar amable, sí. teniendo en cuenta la sensibilidad del otro, y se contrapone mucho al corazoncito, como te digo, ¿no? Que es permanente, ¿no? Parece que uno escribe un mensajito, hola, ¿cómo estás? 5 corazones, como por un Mm, lado una cuestión edulcorada y por el otro lado enormes sí, agresiones o broncas fí- o enojos que fíjate lo parecería que ha que no tienen un pasado. cauce, ¿no?
Fíjate lo que ha pasado en París a raíz del triunfo del Una Paris cosa insólita. Saint-Germain, que si no, creo que sí, ¿no? Que fue el Paris Saint-Germain el que ganó la Champions League. Y fíjate cómo grupos organizados que van a manifestar, ¿no? Su inconformidad y su insatisfacción a través de acciones muy violentas, y entramos en este movimiento ahora del Street Fighter, ¿no? Sí. Luchando ahí en la calle, ¿no? Bueno, pues realmente esto forma parte de una expresión y una manifestación de algo que tiene que ver con lo que es la agresividad, la expresión, la autoexpresión, ¿no? ¿Dónde está el límite de expresar quién soy, lo que soy, de manera independiente, de manera asertiva, sin cruzar siempre esa frontera tan delicada, ¿no? Que hay entre el lado de luz y el de sombra? Y que ya se veía que se iba a exacerbar con la entrada de Neptuno en Aries y de Saturno en Aries, de los cuales Totalmente, ya podemos empezar a ver porque ya están pasando muchas cositas. Sí, me ibas a decir algo. totalmente, totalmente. Y como para cerrar esto y ya irnos a nuestra presentación también, yo no recuerdo no recuerdo haber Mm, visto casos de autos, porque eso es muy marciano, ¿no? El auto uno diría, ¿qué planeta? Bueno, es Marte. mm, Autos que atropellan gente en lugares poblados o en lugares concurridos, como cuando Quirón ingresó en Aries. Yo mm, no tengo recuerdo de haberlo visto antes. mm, ¿No? El auto yendo hacia lugares donde hay 50, 60 personas haciendo compra, así, eso es algo para mí novedoso y fíjate que ya hemos visto 3 o 4 casos en los últimos meses, ¿no? sí, ¿Cuándo sí, sí. ingresó Quirón en Aries? Estoy tratando de acordarme. No lo recuerdo No lo porque recuerdo, pero fue a partir de ahí. Yo me acuerdo de decir, sí, wow, ¿y esto? sí. Recuerdo que tiene mucho vínculo con un movimiento que se inicia en el que empiezan conflictos más obvios. A ver, que el conflicto siempre está ahí, forma parte de la vida, ¿no? Pero realmente como que cobra otra dimensión, y yo creo que sí, que hay una invitación, ¿no? A que veamos de qué manera nos estamos expresando a nivel individual. Yo creo que también venimos, ¿no? Acordémonos también, antes de la entrada de los nodos en Virgo Piscis, ya veníamos también de un año y medio de los nodos en Aries Libra. O sea que yo tengo esa sensación de que hay algo de lo ariano, ¿no? Que se ha ido como intensificando hasta que, fíjate que, bueno, pues nos encontramos ahora ante este tránsito en el que definitivamente Saturno y Neptuno además culminarán su entrada en Aries juntos los dos entre, bueno, ahí por enero-febrero de 2026, y vamos a tener un Neptuno en Aries 14 años y un Saturno pues 2 años y medio, ¿no? O sea que Sí, sí, eh, sí, sí. hay algo, ¿no? Que nos invita a empezar a familiarizarnos con esta energía. Y a esto pues Bien. nos invita a Eris, ¿no? A que nos trae, aprieta, pulsa, ¿no? Pulsa un botón más de lo ariano, ¿no? Para que traigamos a la conciencia el trabajo, ¿no? Que tengamos que hacer con el tema de la asertividad y la autoexpresión independiente, sin que eso produzca un movimiento o la de agresividad alrededor, ¿no? Es un poco de alguna Ujú, manera. ujú, Eh, ujú, y por negación, ¿eh? Porque muchas veces, por no expresar realmente, por no generar conflicto, al final lo terminamos proyectando un poco en el exterior, y es lo que va pasando, ¿no? ujú. Que O lo hay. expresamos de manera poco constructiva, porque Eso es- es. está y finalmente va a Mm, explotar en algún lado, ¿no? Bueno, miremos esto. Aquí ahí está. estamos. Bueno, aquí tenemos la luna llena, ¿vale? Que forma un gran trígono. La luna, bueno, primero, la luna va a estar en Sagitario porque aún estamos en el ciclo del Sol transitando por Géminis. Así que en este tránsito Géminis-Sagitario, tan en sintonía con el final del tránsito de Júpiter en Géminis, ¿qué va a pasar el testigo a la entrada de Urano en Géminis? El 7 de julio, o sea, el de muy poquito, poquito después de la luna llena. Y esta es ya la Ujú. primera luna llena con Júpiter en el signo de Cáncer, porque ya tenemos a Júpiter en Cáncer en conjunción con Mercurio. Y tenemos este gran trígono de fuego, porque tenemos a la luna en Sagitario, con Marte en Leo y con Quirón y decíamos Eris en los últimos grados de Aries. Y una luna llena
Todavía Urano no ha entrado en el grado 29 de Tauro, pero ya está claramente cerrando su ciclo. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos aspectos tensos. Plutón está en cuadratura con Venus y con Quirón, Marte está en cuadratura con Urano y Mercurio y Júpiter están en cuadratura con Saturno, Neptuno. Así que, bueno, yo creo que lo que tú decías, ¿no? Tenemos, Plutón también está en un quincuncio con Mercurio. Así que Ujú. tenemos aquí una luna que tiene muy buena combinación de aspectos tensos y aspectos creativos, ¿no? Y productivos, por lo tanto, de mucho movimiento, de mucho dinamismo. Y realmente yo creo que esta luna llena puede ser una oportunidad, como decíamos antes, ¿no? De tomar la iniciativa, de culminar, muy dinámica en este sentido. Pero siempre y cuando realmente podamos abrazar o integrar, ¿no? Hablando de Júpiter en Cáncer, ¿no? Abrazar todas las tensiones que vienen asociadas. Y yo creo que también hay una cosa muy importante, y con esto ya termino lo que es la introducción de los aspectos, y es que ya tenemos el trígono menor, ¿no? Este trígono menor entre los tres transpersonales, Saturno, Neptuno, como punto focal de el trígono entre Urano y Plutón. Un trígono que se va a perfeccionar cuando Urano entre en Géminis, que va a hacer que los tres planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, estén en una posición muy similar a la que se configuró una vez ya iniciada la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en estos días ya estamos empezando a hablar de ese ataque de Ucrania con drones a los aviones de Rusia como el Pearl Harbor, ¿no? Que cambió la dirección de la Segunda Guerra Mundial. Es también esta entrada en Géminis la que activará también una configuración con ese Neptuno en Aries que estuvo presente en la Guerra Civil de Estados Unidos, que no sé si, María, podemos, porque estamos en plena, permíteme que utilice la metáfora de las películas, en plena guerra de los Rose entre Elon Musk y Donald Trump, que se ha destapado en estos días. Mira, Este divorcio me ha parecido como un anuncio de lo canceriano también, ¿no? Entre Géminis y Cáncer, ¿no? Cómo nos repartimos los amigos en este divorcio. Y creo que estamos en plena guerra de los Rose, ¿no? Y creo que esto obedece mucho a lo que estamos viviendo. Mi intención es no centrarnos solo en lo mundano, que nos puede canibalizar realmente hoy, bajar un poco al cuerpo y a la tierra realmente y a lo natal, porque es verdad que es que están pasando un montón de cosas muy, muy interesantes, ¿no? sí, bueno, yo sí me voy a ir a lo mundano porque, bueno, porque me gusta, siento afinidad por eso y recuerdo que el año pasado o a principios de este año preparé un taller sobre los nodos. Lo he mencionado, si no es en algún video de la luna llena contigo, en otros videos, y había Sí. en los Estados Unidos el siglo pasado había un astrólogo, Payne, que además era actuario, y él notó que cuando el Sol estaba en cuadratura a los nodos, Ujú, los seguros, él trabajaba para seguros, ¿no? Seguros ujú, de vida o de catástrofes, recibían más pedidos, eran más frecuentes las catástrofes o los eventos así inesperados, incluso que cuando habían eclipses. Y esta ujú. luna se hace en esa cuadratura a los nodos que representa lo que los ingleses llaman the bending, sería como un punto de inflexión, ¿no? Como Sí, cuando vamos a cruzar la esquina y no sabemos qué hay del otro lado, digamos, ¿no? Y creo sí. que esto lo hace muy interesante, sobre todo a personas que se ven Ujú, alcanzadas por esta luna llena. Por ejemplo, vos mencionaste a Donald Trump. Y sí. justamente a mí me parece que es interesante recalcarlo porque yo recuerdo que el año pasado, cuando nosotros hicimos un video sobre las elecciones en los Estados Unidos, vos un comentario que hiciste que en ese momento no se entendió muy bien, pero que ahora cobra sentido, fue que vos creas que aunque Donald Trump ganara, no iba a ganar del todo, digamos, ¿no? Como que no iba a haber un real vencedor. Y Mm, parecería que de cara a los acontecimientos, esto es 6 de junio, hoy estamos grabando 6 de junio, 5 de junio, Elon Musk tiró la bomba con un mm, Mercurio, Júpiter en cuadratura partil prácticamente
a Saturno-Neptuno, o sea, una pelea muy fuerte allí, de decir que Donald Trump aparecía en las listas de Epstein y esa era la razón por la que no se hacían públicas. Sí, Sí. me parece que está bueno que retomemos un poquito esto. ¿Qué opinás? Sí, a ver, yo lo recuerdo muy bien y además recuerdo, ¿no? Que cuando estábamos haciendo el pronóstico o un posible pronóstico, que es verdad que no era, había una cierta esta dificultad que siempre tenemos. De hecho, yo creo que fuimos como muy valientes. Igual no está bien que lo diga yo de nosotras, María, pero es verdad que la absoluta objetividad a la hora de analizar posibles vencedores en las elecciones es muy complicado. Pero yo sí recuerdo que aunque el sueño o el ideal era que ganara Kamala Harris, que podía ser la decepción que luego fue, pero que Trump tenía oportunidades de ganar, yo sí que recuerdo que había algo que no auguraba que ese ganar esas elecciones fuera algo que le pudiera llevar a tener una presidencia estable de alguna manera. Yo siempre he sido partidaria y he comentado en distintos foros, probablemente más privado, que yo no tengo todas conmigo con que Donald Trump vaya a terminar su mandato, ¿vale? Eh, de hecho, bueno, ya veremos a ver si firman la paz, ¿no? Justo hoy cuando estábamos hablando se había escalado tanto este conflicto que lo iban a hablar, pero estaba claro que aparte de un mostrarse quizás en algunos aspectos con cierto autoritarismo, sí que había mucho riesgo de que que hubieran cambios muy radicales y que estuviera en riesgo, ¿no? De hecho, estamos todavía en 2025 y ya se está dando por hecho que no tiene por qué ser así. Ojo, porque todo se puede revertir, que pudiera perder las elecciones del midterm el año que viene. Pero esto no va de si queremos que Trump siga o no, que creo que en estos momentos estamos todos con las palomitas delante, como digo, de la guerra de los Rose y casi es como que, bueno, ¿no? Visto desde esa perspectiva y sabiendo a día de hoy que también da un poco igual, ¿no? Quién esté. O sea, yo creo que aquí lo importante es ¿no? No sé cómo decirlo, o sea, qué bochorno, qué bochorno, porque tú has dicho que Elon Musk ha dicho, ¿no? Que está Trump en esto de las listas de Epstein, ¿no? Pero se han dicho muchas más cosas, o sea, realmente aquí estamos como cada uno está diciendo, ¿no? Yo te quito el caramelo y entonces como tú me quitas el caramelo, entonces yo me enfado y entonces voy a desmontar el cohete ¿no? Para ir a las estaciones espaciales. Yo te voy a quitar el subsidio de los coches eléctricos, entonces yo voy a montar un partido nuevo. O sea, yo creo que aparte, ¿no? de todo esto, aquí hay algo que es mucho más importante, ¿no? Que es la fractura, ¿no? La fractura de algo de lo que era la política del viejo sistema. Yo creo que también algo se ha roto, algo ha cambiado y en la reconfiguración de lo nuevo, pues todavía estamos viendo, ¿no? O sea, esto es un desastre. Yo venía un poco con esta luna llena diciendo, estamos en una luna llena dentro de un marco que habla de esto es un verdadero desastre, ¿no? Pero al mismo tiempo, qué bien que esto es un desastre, porque de la ruptura total y completa de esto, que si está siendo así es porque algo no funciona, algo no hemos hecho bien como sociedad, desde ninguna de las partes de ideológica que lo miremos, que esté haciendo que nos encontremos en esta situación, ¿no? Y desde el desastre más absoluto es desde donde podemos creativamente generar algo completamente nuevo, que creo que esta es la invitación. Pero luego también diré Totalmente. algo positivo, ¿no? Entonces, esto es un poco la sintonía que yo siento con este punto de locura de esta luna llena, ¿no? Una luna en Sagitario que le da un poco como igual, ¿no? Que puede ser expansiva. Una conjunción Júpiter-Mercurio, que por mucho que estén en Cáncer, aquí Júpiter está exaltado en Cáncer, es una conjunción Júpiter-Mercurio, ¿no? Quizás exagerar y no medir un poco las consecuencias de lo que vamos diciendo. En una cuadratura Urano con Marte en Leo, donde el ego, ¿no? O a ver quién hace o quién da el golpe más fuerte, ¿no? Buscando o sin medir mucho
un poco las consecuencias. Un Plutón en Venus con una intensidad, ¿no? Pues porque realmente esto que estamos viviendo de Elon Musk y Trump, lo digo medio en broma, lo de la guerra de los Rose, pero vamos, esto estamos viendo en vivo y en directo lo que pasa en muchos divorcios en la intimidad de relaciones sentimentales, o sea, no hay mucha diferencia, ¿no? Bueno, la diferencia es que está que son personas con muchísimo poder. Sí, sí, sí. Bueno, me Sí, me refería a sí, la intensidad emocional claro, y al totalmente. Sí, bochorno, estamos viendo ¿no? tal cual. Y vos sabés Sí. que Mm, intentando, bueno, también yo le veo cosas mm, positivas. Me gusta eso que sí, decís vos de que cuando, viste, cuando todo se desmorona es momento de volver a empezar y está bueno. A veces es mejor volver a empezar que estar poniendo parches, ¿no? mm, Intentando salvar algo que está demasiado quebrado, pero ese Júpiter mm, ingresa en su signo de exaltación y Júpiter es el planeta benéfico por excelencia, Venus es el otro. Que mm, Venus y Júpiter ingresen en sus signos donde tienen dignidad, uno en su domicilio y sí. el otro en su exaltación, puede ser que venga como una protección, yo creo, ¿no? Porque viste que el año pasado con Júpiter, no solamente, justo lo comentaba el otro día, que algo que a mí me llamó la atención, que hace mucho tiempo, por ejemplo, venimos con el problema de que la tasa de natalidad está bajando. Pero Sí. lo que se habló en los últimos 12 meses de que la Ujú, tasa de natalidad, gráficos, este país está acá, este país en tantos años no era, eso sucedió con Júpiter, el planeta que tiene que ver con la abundancia y con la descendencia y que también se asocia sí. en la astrología tradicional al semen y a la capacidad de procrear. Esa Mm, conversación sucedió con un Júpiter débil en Géminis, en su exilio. Ahora Júpiter ingresa en un signo en el que tiene dignidad y podemos, yo creo que vamos a sentir por este tiempo que esté allí como una protección. Espero que así sea. Lo que pasa es que primero ese Júpiter tiene que darse contra la pared, que es el sí. Saturno ese en Aries, ¿sí? Mm, Y sí. seguramente con esto que está sucediendo con Elon Musk, la capacidad o la fuerza que tenga Donald Trump con toda la guerra de las tarifas que se generó desde los Estados Unidos, también se ve afectada, porque ya no es el hombre que tiene todas las sartenes en el mango. Bueno, esa es mi opinión, mi humilde opinión. Ujú. Mira, me gusta esto que dices, María. Luego, si quieres, volvemos a Sí, compartir sí, para no sí. estar ahí todo el rato con la pantalla. Mira, esto de la bajada de la población, ¿no? Que por primera vez, hemos entrado en una curva de descenso de la población mundial, ¿no? Y además activando una preocupación porque en ciertos países no están naciendo personas locales y como en otros países hay muchos, pues si en Rusia no nace gente y vienen de otros países, esto de perder la identidad étnica o nacional. Bueno, en fin, con toda esta cuestión encima de la mesa, para mí también esto empieza con la entrada de Plutón en Acuario. Mm. Yo creo que combinado, ¿no? O sea, yo creo que esa entrada de Plutón en Acuario Em, y creo, a mí me gustaría hacer una lectura positiva, ¿no? Yo creo que eh, como humanidad yo al final siento y como Tierra, ¿no? Planeta Tierra, creo que como que nos autorregulamos de manera natural. Es decir, si en algún momento estábamos al límite, y aquí lo quiero matizar, con esto y vincular con esto que has dicho de esa entrada de Júpiter en Cáncer, de cuidarnos de ese Venus en Tauro. En estos días podríamos contactar, a raíz de la luna llena, con la idea de una cuestión que yo creo que es importante. Los planetas que están en Aries tienden a correr a la velocidad del rayo, porque su objetivo es cumplir una agenda lo antes posible y solo ven la meta y no es que sean egoístas y que egocéntricos y que no les importe lo demás, no, tienen una energía que les enfoca hacia la meta, entonces todo lo que les frene tienden a saltárselo, ¿no? Por eso rompen alguna que otra cosa por el camino. Pero luego vamos a tener este Venus en Tauro, ¿no? Que dice cierta calma. Y ese Júpiter en Cáncer, vamos a cuidarnos en este proceso. Entonces, me parece positivo que haya energías que frenen la velocidad. Porque en esto de ir
avanzando, ganando en derechos. No podemos dejarnos, o no deberíamos, entiendo yo, dejarnos a nadie atrás. Es decir, si la conquista o la mejora de la humanidad y la conquista de derechos o la conquista de un mayor bienestar deja a alguien atrás, entonces no estamos como llegando todos, ¿no? Entonces creo que esto de poder esperar un poco, de parar, creo que es importante en esta fase que estamos, ¿no? Astrológica, el quizás hemos ido demasiado rápido en algo y llega un momento en el que toca de alguna manera un poco como integrar, ¿no? Entonces creo que la conjunción, o sea, que este elemento Plutón en Acuario, con todo lo que está pasando de quizás ya hemos llegado al límite de muchos avances y expolio de recursos del planeta Tierra. Hay que cuidar un poco eso. Entonces baja la población, pero al mismo tiempo está aumentando la tecnología y el nivel de robotización. Porque hay mucha gente que dice, no, con la inteligencia artificial se van a perder trabajos. Bueno, igual no se pierden trabajos, o sea, claro, va a haber menos gente. Entonces, al haber menos gente, también habrá una productividad que tenga que ser hecha desde la tecnología. Yo creo que todos estos elementos están mucho más interconectados y que quizás ese Júpiter en Cáncer vaya un poco de esto que tú decías y que yo apoyo con estos argumentos, ¿no? De cuidar el proceso evolutivo en el que estamos con esta cosa de el eje que tú has mencionado, la cuadratura de los nodos, Piscis-Virgo, que es tenemos un caos, pero también la posibilidad de ordenarnos dentro del caos, ¿no? No sé un poco cómo lo Sí, y vos ves. sabés que en la astrología tradicional, algo que a veces nos olvidamos, pero Saturno Mm, cuando está debilitado, como por ejemplo ahora que está en su caída en mm, Aries, mm, representa específicamente a los desposeídos, a los mm, relegados de la sociedad. Entonces quizás esa cuadratura entre mm, Júpiter en Cáncer, que es la hiperabundancia, con ese Saturno y al mismo tiempo, viste, mm. tenemos a Plutón también participando, porque Saturno y Plutón están en sextil, eso podría muy bien ajustarse a lo que vos estás diciendo. Me gusta mucho pensarlo así. Bueno, pero si Claro. acá hay, no sé, sociedades con hiperabundancia, pero hay otras que están totalmente relegadas, ¿cómo Ujú. hacemos para ir hacia un futuro como humanidad? Porque si solamente una parte del planeta vive bien y la otra no, y nosotros con Plutón en Acuario nos estamos abriendo a otros mundos. Sí, Ese porque eso va a suceder, no sé si nosotros lo veremos, pero va a suceder. ¿Cómo sí. hacemos para ir como humanidad? No podemos ir solamente un tercio de la humanidad y el resto que sucede, digamos, ¿no? Así que no lo había pensado así, pero me gusta mucho que lo digas. Y te quisiera hacer un comentario acerca de esta luna llena, que me gustaría, yo te voy a hacer una observación y me gustaría que Ujú. vos intentaras ponerlo en palabras de cómo podemos gestionarlo a nivel personal, si te parece bien, ¿no? Vale. Pero en esta luna llena, bueno, en estos días se está viendo con mucha fuerza esta cuadratura Marte-Urano. Se está sintiendo con mucha fuerza, ¿no? Y vos mencionaste los ataques de Ucrania a Rusia. Y yo tengo Ujú. acá, porque hay cuestiones así, que yo me acuerdo que hace 2 o 3 años, cuando Marte estaba en Escorpio, en oposición a Urano, y el Sol estaba en Leo, y se hizo esa T cuadrada, el Sol activando esa oposición, Mm, también Ucrania hizo un ataque feroz sobre Rusia usando drones, que me parece mm, muy, muy de Marte a mm. Urano. Sí, ¿No es sí. cierto? Como que me acuerdo que esa fue la primera vez que lo había hecho con Mm, unos drones que además tenían como cuchillas. Fue una cosa impresionante y eso había mm, ocurrido, yo lo tengo grabado, eso fue una oposición mm, Urano-Marte activada por el tránsito del Sol en Leo. ujú. Eh, ¿cómo podemos, más allá de lo que puede representar en un nivel general, cómo podemos gestionar esta energía de tanta tensión que es agresiva, porque un Marte, ¿no? Es eléctrico, agresivo, inesperado, rápido, veloz? ¿Cómo lo podemos gestionar de manera positiva en nuestra vida? Bueno, pues accionando, yo creo, ¿no? O sea, de alguna manera accionando, em, eh, hay que canalizar, esta energía se canaliza, ¿no? Yo creo que además, bueno, siempre tendemos a decir que se canaliza y que, bueno, pues de alguna manera hacer algo que nos tranquilice está muy bien, pero yo creo que también se puede transmutar, ¿eh? Yo creo que hay dos posibilidades. Una es transmutarla a nivel interno, yo creo que todo lo que tiene que ver con la meditación, ¿no? El hacer la reflexión también interior de con qué, o sea,
un poco la reflexión sobre estoy enfadada, o sea, aceptar que estoy enfadada conmigo misma y tratar de ver por qué estoy enfadada conmigo misma. Antes que, o sea, en el primer momento que yo veo que alguien se enfada conmigo o discute conmigo o yo de repente voy a discutir antes de ir a discutir con el otro, el quien tenga, ¿no?, los recursos para poder hacer una reflexión y decir, bueno, vamos a ver, si hay discusión a mi alrededor es que yo estoy enfadada. Entonces, hemos dicho Quirón en Aries, todo, Saturno, Neptuno en Aries, Eris en Aries. Entonces, aceptar que el enfado es conmigo misma. Esto lo voy a poner por la parte interna, ¿no? Y entonces ahí podemos transmutar, porque en el momento que conectamos con qué estoy enfadada conmigo misma, hay algo que automáticamente se transmuta. Pero si no podemos llegar, ¿no?, a conectar o a buscar la raíz o a hacer este ejercicio que quizás requiere de más práctica, bueno, pues en el momento que digamos, bueno, pues no sé con qué estoy enfadada y no lo puedo ver, entonces, bueno, cualquier actividad de deporte, de estar en la naturaleza, Marte está en Leo y Urano está en Tauro, mucho del cuerpo, mucho de también de creatividad, de poder bailarlo, de poder, ¿no? O incluso salir y jugar un partido de tenis o de pádel, o sea, también Lo salir rítmico, a lo competir, rítmico. pero Sí. siempre en el sentido de... y yo creo que no pasa nada por hacer algo también a nivel individual. Marte está en Leo. Entonces es como voy a hacer un poco lo que me dé la gana. El darme permiso para hacer lo que me dé la gana como un vaso un poco canalizador hacia Sí, el exterior. Cualquiera de las totalmente. dos opciones en función de lo que cada una o cada uno podamos hacer. Y yo quisiera agregar eh, el regalo que nos hace el cielo en este momento con Venus en Tauro y Mm, Júpiter en Cáncer, y quizás también acceder a lugares más femeninos, más de... Hoy, por mm, ejemplo, tuve una experiencia lindísima porque una amiga inauguró un espacio que se llama bueno, tiene que ver con el bienestar, ¿no es cierto? ujú, sí, Y convocó, éramos todas mujeres, pero no mujeres que no tenemos nada que hacer, ¿eh? Porque a veces ujú, está ese sesgo, ¿viste? Bueno, no, 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 todas mujeres profesionales, todas mujeres mm, con agendas apretadas, que nos tomamos el mm, momento de estar, de compartir, mm, entonces hablaron de la posibilidad de las flores de Bach o del, bueno, de mm, las terapias sonoras, por ejemplo, a través de cuencos o de la máquina escalar, que la energía escalar. Y yo dije, qué maravilla que esto suceda justo sí, con el ingreso, porque hoy 6 que estamos grabando, Venus está a cero de ujú, Tauro, acaba de ingresar, Júpiter está a una patita ya de meterse en Cáncer, cómo también nos puede ayudar a bajar a tierra, a calmar los ánimos, a el regalo que nos da la energía femenina, ¿no? sí, sí, Como sí. una paz. Y luego, Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y luego se me ocurría, yo sé que es un tópico, pero es una manera de decirlo así un poco más elegante, ¿no? Quien pueda, que haga el amor y no la guerra. Porque también, pues bueno, totalmente. activar la propia sexualidad, yo creo que también es un acto de canalización. Y luego, María, a mí me gustaría comentar algo, porque entre la luna llena pasada y esta, bueno, no sé si querías comentar algo más un poco, ¿no?, de No, esta, no, de no, no, esta, coméntame. de esta Sí, sí, cuadratura, porque también, bueno, sobre todo también manejar o conducir con cuidado, no ir a sí. los sitios con prisa, o sea, esto también importante, ¿no? Y fíjate que lo estoy diciendo yo, que justo en esta previa de la luna llena, el otro, anoche estampé, no sé si esta palabra se entiende en todos los españoles, pero vamos, estrellé un disco externo contra el suelo, o sea que fíjate, todavía Eso no es sé. muy Marturano, muy Muy Marte Marturano. Urano, todavía no sé ni cómo pasó, ¿no? Y además en algo que tenía mucho que ver también con ese Mercurio y con mi casa 3 porque había ahí un montón de pérdida de datos asociados con ese estrellar el disco, ¿no? O sea que fíjate que lo estoy diciendo, consejos doy que para mí no tengo, pero bueno, prefiero Es así, estrellar es así. el disco externo que no hacerlo de otra manera. Pero fíjate que yo hoy no quería irme, María, sin comentar algo que creo que no me gustaría que se pasara por alto, porque entre la luna llena pasada y esta, Saturno ya hizo la primera salida de Piscis
y su primera entrada en Aries. Y es verdad que ya lo habíamos dicho, que el tema bélico, ¿no? El armamento, las armas, la guerra, todo se iba a activar. Pero fíjate que para mí ha habido un evento muy sutil que ha ocurrido y que yo personalmente he asociado a esta salida de Saturno en Piscis y la entrada de Saturno en Aries, por todo esto que va a seguir pasando este año y el año que viene. Y es la ley que paró, bueno, el acto, ¿no? Parlamentario que paró la ley de las multas, los asesinatos y los malos tratos a las mujeres en Irán por no llevar el velo. El 15 de mayo, justo cuando entra Saturno en Aries, sale de Piscis, se publica la noticia de que esta ley que se estaba como tramitando, ¿no? Y que permitía el uso de la violencia contra las mujeres que no llevaran el velo, de pronto se paraliza. No es que se haya solucionado todo, ¿no? Pero algo de lo que también veníamos, en lo que Quirón en Aries también estuvo envuelto, en un momento determinado, ese Quirón en conjunción con el Venus de la Carta de Irán, que en su día comentamos aquí, ¿no? Y a mí esto me parece tan preciosamente simbólico, porque es la Increíble. caída del velo. O sea, Es el no increíble. utilizar la violencia contra el no uso del velo es una caída de velo. Y Saturno-Neptuno, preparándose en esa entrada en Aries en enero, finales de enero, febrero, van a caer velos, ¿no? Y a veces, claro, en la astrología no sabemos en qué se va a concretar. Lo tenemos que decir a nivel simbólico, pero luego sí llega la concreción. Esta es una caída del velo, una caída de la represión ante algo que está obsoleto, que ya no sirve. Por cierto, Saturno-Neptuno en Piscis saliendo, con esta partida también del Papa que en su día anunciamos, en este ciclo que iba a ocurrir, a ver, aunque era ella mayor, pero está vinculado a un tema religioso. Y siempre hemos dicho que el final de ciclo de Saturno-Neptuno en Piscis tendría que ver con transformaciones a nivel espiritual y a nivel religioso. Entonces, a mí, yo no sé que igual me salgo un poco de la temática de la luna No, llena, pero me no quería encanta, dejarlo es de muy comentar emocionante. porque no Sí, fue una noticia como superestrella en los medios de yo lo leí, comunicación. pero lo leí al pasar porque, claro, hay un Claro. bombardeo de Sí, noticias, pero la verdad que es emocionante lo que y el contás. bombardeo es para que no veamos esto, para que Claro, no por veamos esto, supuesto. ¿no? Entonces, al final, fíjate de la lucha, hablando también de lo femenino, ¿no? Entonces, y que, bueno, pues que toca, es que toca que en este ciclo, lo mismo que cayó el muro de Berlín, pues que caiga ese velo o que caigan velos, en el sentido simbólico, que no nos dejen ver la realidad y que yo ahora tengo más claro que esta entrada de Neptuno y Saturno en Aries también tiene que ver con develar, quitar el velo para que se vean liderazgos excesivamente violentos y agresivos y Neptuno diluyendo esos liderazgos tan agresivos. De hecho, también creo que es muy significativo, y ya un poco cierro con esto, María, cuando de repente en esta discusión, ¿no? Entre también Trump diciendo bueno, Rusia y Ucrania son dos niños peleándose y que hay que dejar que se peguen, ¿no? Y como el canciller alemán le dijo, bueno, Ucrania ha bombardeado o con drones o ha destruido unos aviones sin involucrar la muerte de seres humanos, ¿no? Entonces, como de alguna manera también en este proceso geminiano que estamos de esta luna llena y de este eje Virgo-Piscis, también no todo vale y es importante discriminar y ser puristas con dónde ponemos, ¿no? Seguimos con el tema de lo que es verdad y de lo que es mentira. Y bueno, en estos tiempos tan apasionantes me parecía que este evento merecía la pena Ay, ser sí, destacado. gracias por traerlo, porque la verdad es que sí, súper. Vamos a ver qué pasa cuando Saturno, porque está por retroceder, ¿no? Y Mm, cambiar de signo, pero creo que esa ya es una batalla ya ganada. Se va a manifestar en otras cosas, ¿no? Pero eso sí me parece una batalla ya ganada. mm, Genial, lindísimo. mm, Solo nos quedó que no mm, hablamos que, bueno, ya hablamos mm. de que hoy es 6 de junio, que el 5 de junio Elon Musk tiró su bomba con respecto a Trump y no sé si lo mencionamos, pero que estaba Mercurio en cuadratura a Saturno. Y me parece que Elon No, no lo Musk hemos está comentado, así que adelante, María. muy bien representado por Mercurio, Mm, ¿no es mm, cierto? Y Donald Trump
un señor mayor, muy bien representado por Saturno, y me pareció como increíble cómo se ve Mm, esa cuadratura en el cielo, teniendo en cuenta que Mercurio, cuando él hace este anuncio o escribe este tweet, está por cambiar mm, de signo. Y sí. también va a haber un cambio. Mm, O sea que vamos a sí. ver, va a haber un cambio en la situación de este señor en los Estados Unidos una vez que enfrenta al presidente. Me interesa ver cómo se desarrolla esto. Y muy geminiano, pelea entre hermanos o entre dos, ¿no? Pares. Entre Sí, sí. pares. Y bueno, yo creo que con una fractura mucho más profunda dentro del partido político en el que están, ¿no? Porque ya hay lo más llamando a crear otro partido, ¿no? O sea, puede ahí, o sea, ¿qué fracturas? Porque no olvidemos que Urano va a entrar en Géminis. Entonces, todo lo que está dejando Júpiter en Géminis y esta luna llena con el Sol en Géminis me preguntabas también por Marte, ¿no? Hay otro punto que también me ha resonado mucho, porque al estar Marte en cuadratura a Urano y estar ya ese Urano a punto de conformar el trígono menor con Plutón y Neptuno, creo que también esto es una muestra de lo que nos espera en los próximos años con este trígono menor entre los tres transpersonales. Cada vez que Él, sean tocados por la Marte, por la configuración. luna llena, por, ¿no? ¿Cómo pueden ser activados de esta manera? Sí, María, perdona, dime. Me encanta, no, que me encantaría hacer un video contigo antes de la siguiente luna llena hablando de esa configuración, ¿no? De esos tres planetas que se unen. Sí, Nada, es como, además mm, van a estar mucho tiempo así, ¿no? Como tres planetas lentos, va a ser como muy estable eso en términos de configuración, ¿no? Así que la verdad que sería lindísimo perfecto. pensar Pues cuando eso, ¿no? quieras. Pensar eso a nivel mundano. Sí, antes de la siguiente luna llena me gustaría tener un encuentro contigo. Bueno, Venga, Itziar, pues lo ahora sí, nos hacemos. tenemos que ir. Le Sí, comento a todo el público que hoy, 6 de junio, estrené mi famosa docuserie, el primer es capítulo verdad. de mi... Enhorabuena, María. Gracias, así que los invito a mi canal de YouTube a mirarla, a comentar, espero que les guste y nos vemos en unos días. Nos vemos. Chao, Muchas Itziar. gracias. Chao. Bye.